Bueno, ahora sí, muy buenas tardes los que se fueron sumando y esperamos que se vayan sumando más. Hoy es una tarde realmente en cuanto al contenido magnífica. Estamos hablando de una personalidad muy relevante en el mundo de los vinos. Es el señor Alejandro Vigil, ni más ni menos que enólogo jefe de Catena Zapata, entre otras cosas, multipremiado internacionalmente. Así que ya estoy convencido de que va a ser absolutamente sabrosa la tarde. Alejandra Poch está en la sala, la he visto por ahí. Como les dije, en la medida que se les vayan ocurriendo preguntas para hacerle a Alejandro, las van volcando al chat y Alejandra y Mariano, al final de la exposición de Alejandro, las va a efectivizar. Sin más, entonces, con la sola idea e intención de que lo disfruten, tanto como un buen vino, dejamos la palabra a Alejandro Vigil. Muy buenas tardes y bienvenido y muchas gracias, Alejandro. Ahí estamos. ¿Se escucha? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Perfectamente. Buen domingo. Buen domingo. Igualmente. Bueno, la verdad que un poquitito les voy a presentar de dónde vengo y cómo ha sido el tránsito de mi vida en el vino y después escucharlos a ustedes, qué es lo que, así sobre preguntas de ustedes puedo desarrollar ideas y conceptos sobre el trabajo que desarrollamos y venimos desarrollando, en mi caso ya hace 20 años en Catena. Yo vengo de una familia, tanto por parte de mi madre como de mi padre, muy vinculado a la vitivinicultura. Por parte de mi padre, mi abuela es de apellido Ferraris, se casó con una Arisu, y la marca Albi Bosca, de hecho, pertenecía a la familia Ferraris, y pasa a Arisu cuando se casa. Así que por ese lado era una familia de italianos, 16 hermanos, y todos dedicados a la vitivinicultura, en un viñedo que está de donde yo vivo actualmente, que es en Maipú, en Chachingo, a 5 kilómetros. Y por parte de mi madre, que es donde aprendí casi todo, porque es con el abuelo que tuve más contacto, vivían en San Juan, en una finca, tenían parrales, increíblemente de criolla y Malbec, que no era muy normal. Se hacían vinos ahí, y aparte mi abuelo trabajaba en una cooperativa que existe todavía, que se llama Cavic. Pero bueno, mis veranos eran en San Juan. Yo soy nacido en Mendoza, pero viajaba a San Juan todo el verano en las vacaciones, desde que tengo uso de razón. Y trabajábamos el viñedo a la mañana y a la tarde era el día de vacaciones, digamos. Así que siempre vinculado al viñedo. Lo interesante es que mis padres, ninguno se dedicó a la vitivinicultura, otras actividades totalmente distintas. Mi vieja era maestra, directora de escuela posterior, escritora. Mi papá es diseñador, estudió electromecánica y más intelectual, los dos de izquierda, con una visión distinta. Y yo básicamente me crié con mi abuelo y mi abuela en San Juan, porque pasaba 5 o 6 meses al año ahí, y vinculado a la vitivinicultura. Bueno, estudié en realidad primero química, después agronomía. Cuando estaba en agronomía, en segundo año, entré como becario del INTA, en el departamento de suelo, y en el año 99 me nombraron a través de un concurso, que ya me había recibido de ingeniero agrónomo, me nombraron como jefe del departamento de suelo, drenaje y riego, y ya venía trabajando del año 96 en el INTA, y venía haciendo trabajos en Norton, en Catena, en varias bodegas, y le venía escapando a irme a la actividad privada. Pero bueno, un día me enojé, no sé por qué pasó, no me acuerdo exactamente cuál fue mi enojo, y me llamaban de Catena, que cuándo iba a ir, que cuándo me iba a trabajar con ellos, y
Y ese día, por un enojo, después de 3 años que me llamaron, le dije esta tarde y me fui. Y me fui a trabajar a Catena. Empezamos montando lo que hoy es el Catena Institute, que era un departamento de investigación y desarrollo, pero a los 2 meses ya me dieron los vinos premium. A los 4 meses ya trabajaba con la línea Nicolás Catena, Angélica, lo que ahora son los Single Vineyard, que eran proyectos en ese entonces. Y 2006, 2004 me pasan todo lo que es la línea Álamos para arriba, y 2006 ya me hacen cargo de todas las bodegas de la familia Catena como jefe de viñedo y bodegas de la familia, lo cual incluye Luca, incluye Alma Negra, Tikal. 2008 con Adriana Catena, la hija menor de Nicolás, armamos Bodega Ariana, que es donde está el enemigo, y bueno, y pasaron todos estos años y acá estoy. La verdad que ha sido un viaje largo, pero que me ha pasado en un año, no sé, no me he dado cuenta. Hoy estamos festejando el cumpleaños de Juliana, que cumple 8 años, y me llamó Gastón Pérez Izquierdo, que es el CEO en Buenos Aires de Catena, y me dice, ¿te das cuenta que ingresamos a Catena con 28 años y ahora estamos a un paso de tener 50? Pues entramos casi juntos. Y nuestros hijos se han hecho grandes, entonces ha pasado, la verdad que pasó gran parte de la parte más productiva de mi vida en Catena, y voy a seguir acá. Di mi palabra, que si solamente me iba si me echaban, así que sigo. Bueno, como les decía, empecé trabajando en el desarrollo del Catena Institute, que hoy cuenta con un equipo enorme. Sigo siendo el director del Catena Institute junto con Laura Catena, y empezamos un trabajo, como venía yo de todo un tema de suelo, a separar los distintos lotes según el suelo. Al mismo año empecé a hacer distintos momentos de cosecha para el mismo suelo en distinto lugar, y luego empecé a hacer vinificaciones separadas. Entonces, por ejemplo, para que se den una idea, un vino como Nicolás Catena, en el 2001, en el 2004, por ejemplo, que fue ya una locura, son 400 microvinificaciones. O sea, coseché el Cabernet de Angélica del cuartel 5 sobre calcario en 2 momentos distintos de cosecha, el Cabernet del cuartel 7, que es arenoso, con piedra abajo, en 3 momentos distintos de cosecha, y esos momentos de cosecha vinificados de 2 formas. Entonces, en realidad, lo que estábamos haciendo es investigar un poco qué sucedía en cada lugar. Y eso nos llevó casi 15 años entenderlo, y 18 años separar las parcelas como veíamos, y ser muy criteriosos y muy precisos, ¿no? Pero claro, después viene la variable que es el año. Y cada año y sobre todo yo diría los últimos 10 años han sido para mí de un crecimiento profesional enorme, porque hemos empezado a tener añadas, cosa que antes no teníamos, por X motivos. Uno de los motivos particulares que no teníamos añadas es que cosechábamos todo tarde, todo uniformizado, y ahora hemos empezado a cosechar, o intentar cosechar en realidad, en momentos justos según el suelo y el lugar. Entonces empiezan a sentirse las añadas mucho más fuertes, y bueno, ni hablar, 11, 13, 16, son vinos de años realmente. Así que bueno, estamos en un aprendizaje enorme. Ayer tuvimos una charla de 1 hora y media con Sebastián Zucardi, y hablando un poco de todo esto, cómo fue el crecimiento, y recordando que en el año 2003 empezamos a juntarnos entre distintos técnicos y empezamos a delinear lo que llamábamos zonas o zonificación, identificación geográfica, y que hoy cada uno lo cuenta con su color, pero todos tenemos una columna vertebral y trabajamos sobre una idea. Después cada uno le da el color que
que quiere, ¿no? Así que hemos visto del año 2001, que hice los primeros vinos en Catena, donde el 60-70% del vino que hacíamos era Cabernet Sauvignon, en algunos casos decíamos zonas, a hoy que estamos hablando todos nosotros de parcelas, y pequeñas parcelas según suelo, elevación, pendiente, y esto ha sucedido en 18, 19 años. Así que es una evolución fuertísima, rápida para todos, y en mi caso me llevó 12 años desaparecido del mundo, y recién volví hace unos 4 años a reencontrar mis amigos, a reencontrar, a pasar tiempo con la familia, porque fueron, para que se den una idea, los primeros 7 años en Catena yo no solamente no me tomé vacaciones, no me tomé un domingo. Y el 8º año me tomé un jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días, el 8º año. Entonces fue una época frenética y de aprendizaje y desesperación, por conocer y por curiosidad. Y tenía, aparte, siempre tuve equipos muy lindos. En ese momento mi jefe era el Colo Sejanovic, que lo único que él me decía era dale para adelante, dale, dale, apoyándome y haciéndome crecer. Nicolás Catena, que nunca me dijo ni sí ni no, me dijo todo el proyecto que tenemos es a 50 años, así que métale. Laura Catena, cuando empezó a trabajar más fuerte con nosotros y con toda la idea del Catena Institute, apoyando todas las ideas y reorganizando las empresas en forma más horizontal. Entonces, bueno, me ha tocado una linda época para la vitivinicultura argentina y para la empresa, una empresa como Catena, que es búsqueda de calidad. Siempre me preguntan qué pasa cuando no esté el doctor Catena, y siempre digo que en nuestro caso siempre va a estar, porque nos ha marcado a rajatabla la idea de calidad, de precisión, profesionalismo y trabajo. Entonces, a lo mejor no siempre puede estar físicamente, pero él siempre está. Creo que con Laura hemos entendido el concepto y lo llevamos así a rajatabla. Y bueno, han pasado los años y la verdad que miro para atrás todo el trabajo, pero también entiendo que me estoy divirtiendo y me sigue divirtiendo y me sigue emocionando cada vez que piso un viñedo, y eso me da muchísimas ganas de poder seguir haciendo proyectos, ideas y conceptos. Así que bueno, un poco la presentación cortita de mi parte profesional. Y bueno, en el medio de todo esto también hay 8 restaurantes, una aceitera, vinotecas, que ahora la estamos pasando muy bien, como saben. Pero bueno, 350 empleados. Pero bueno, es un rock que nos metimos, esto vino como un piñazo y la estamos capeando como podemos y vamos, que se lo enfrente. Así que bueno, estoy listo para contestar lo que quieran. Bueno, hola Alejandro, te saludé, pero ahí medio entre todos. No sé si Mariano anda por ahí, que se desmutee y se sume. No, ahí está Mariano, ¿cómo va? Sí, primero, lo que estabas tomando, porque todos seguramente decís Padrillos, el blanco. Sí, normalmente no tomo los vinos que elaboro, pero cada tanto abro algunas cosas como para ver cómo vienen o cómo están evolucionando, o después de un tiempo en botella cómo están, y este me ha sido demasiado fácil tomarlo. No sé si lleva media hora y ya... Se nota. Se complicó. Ah, pensé que era el blanco, no, era el tinto. El Pinot. ¿De qué variedad? Un Pinot. Pinot Noir. Sí. Tomo bastante de Pinot. Eso los de Gato Dumas lo conocen, porque tenemos mucho de Ernesto, ¿o no, Marian? Sí. De hecho, el Padrillo Pinot es ¿me escuchan ahí? El Padrillo Pinot es un vino de cabecera que tenemos en casa. Señora, trae un lindo recuerdo. Sí. Alejandro, aprovecho a saludarte. ¿Cómo estás, saludarte.
tanto tiempo, y hemos compartido lindas notas en Cuisineban, mucho, en clase ejecutiva, así que nada, gracias al periodismo he podido seguir toda tu excelsa carrera, así que un placer saludarte. Gracias a vos, y un gusto. Marian, si querés hacerle las preguntas que guste, yo mientras voy recolectando lo que están escribiendo, porque están escribiendo mucho, así después voy yo sumando. Dale, voy preguntándole a Alejandro un poco, preguntarte, repasaste un poco toda tu carrera, la verdad que un carrerón, no estoy descubriendo nada, y además a los chicos te cuento que tenemos unas camadas fantásticas de sommelier este año, y les hablé muchísimo de vos. Preguntarte hoy por hoy cómo, con tantas cosas que tenés, pero básicamente centrándonos en el mundo del vino, ¿cómo haces para repartir del tiempo entre, estar al frente de la enología de Catena Zapata, que realmente es número uno sin lugar a duda, y también con tu emprendimiento, con todo lo que tiene que ver con el enemigo? En el caso de, lo que pasa es que mi tiempo se reparte 80% en bodega, en Catena, y después el otro 20% es los otros proyectos, que lo que hago es ver números, mi familia está involucrada en mis proyectos, en los proyectos personales, entonces la verdad que yo los sigo más de lejos, intento tener cierta presencia en algunas cosas, pero normalmente paso mi tiempo sobre todo en los viñedos. El mayor tiempo lo paso en los viñedos e intento recorrer cada hilera, cada centímetro de los viñedos y conocerlos. Así que la verdad que tengo un muy buen equipo en todos los lugares, tanto en Catena como en Emigo, como en los vinos de Ernesto, como en los vinos de Laura, que trabajo prácticamente todo el día codo a codo. Tengo a cargo los fraccionamientos también, que eso lleva mucho tiempo. Pero Nicolás Catena quería que una sola persona fuera responsable para que tuviéramos un lineamiento general en todos los aspectos de la empresa. Y eso también me lleva un tiempo grande, pero como te digo, he podido formar grandes equipos, algunos ya se han ido, pero la mayoría los tengo todavía conmigo, casi mi primera línea lleva laburando conmigo el que menos lleva 16 años. Así que es todo un equipo que empezó súper joven, porque son todos chicos que tienen debajo de 45 años, y estamos juntos atravesando todo esto, así que hemos podido formar esos equipos fuertísimos. Se me han ido algunos que me han producido dolor, como Lucas Niven, como Bernardo Bossi, hay gente que se me ha ido después de 10, 12 años, pero también entendí que necesitaban su espacio para poder desarrollarse, y eso también me pone súper contento y feliz. Qué bueno, qué bueno. Ale, ¿vos estás para las preguntas? Sí, sí. Seguí un poquito más, dale, tranquilo. Dale, te iba a decir, mientras busco, ahí veo algunas, y vos sabés que tengo muchos chicos nuevos que están empezando y quieren saber cómo fue esta cosecha 2020, y también si nos podés hablar, porque muchos me preguntan, porque quedó el tema del año 2000, recordando que fue el 2016, una cosecha bastante compleja y donde muchos emprendimientos perdieron un gran porcentaje de la uva. Así que si querés hablarnos de cómo fue esta cosecha 2020, con todas las complejidades del contexto, y un repaso de la 2016. La 2020, la verdad que yo estaba muy asustado, porque tuvimos un diciembre y un enero muy, muy caliente, la verdad, con temperaturas en algunos casos que superaban los últimos 30 años. No por los picos de temperatura, sino el promedio general era muy alto, casi 3 grados por encima de lo normal. Así que yo me asusté porque normalmente lo que pasa es que fisiológicamente la planta se bloquea. ¿Qué significa se bloquea? Que no produce fotosíntesis en gran parte del día, entonces no hay una madurez homogénea ni una madurez en términos de polifenoles y aromas. Entonces sube el azúcar por deshidratación, pero todos los otros aspectos quedan planos. En febrero tuvimos la suerte que bajó la temperatura. Tuvimos temperaturas bastante frías,
sumado que tenemos entre un 20 y un 30% menos de uva, pudimos cosechar antes, en esta situación de frío, y me llevé una gran sorpresa, y me estoy llevando una gran sorpresa, que hemos terminado con alcoholes bastante balanceados, un poco por encima de lo que me gusta, pero bastante balanceados, 13.5, 13.8. Por supuesto que hay algunos vinos, por ejemplo, los que hago en La Rioja, me van a terminar en 15 grados, y eso será término de otro trabajo, pero quedó muy bien, y lo interesante es que se bloqueó la planta, pero también se bloqueó la acidez. Entonces quedaron vinos con buena madurez y mucha acidez, y eso para nosotros es fundamental pensando en los procesos posteriores y de guarda. Así que tenemos una gran cosecha. Obviamente tuvimos todos los problemas y los protocolos que tuvimos que trabajar, pero por suerte, al estar adelantada la cosecha y menos uva, pudimos cosechar tranquilos y terminarlo con una gran calidad. Tenemos que esperar que terminen los vinos malolácticas y en septiembre vamos a evaluar realmente cuál es el potencial que tenemos. Hoy te diría que se acercan mucho a una cosecha 2011, una 2006, que son muy, muy buenas para mí. Respecto al 2016, yo viví esta situación siendo investigador del INTA en el año 98, el Niño. Y tenía un ensayo en Norton de riego, restricción hídrica, imagínense, en un suelo arcilloso, porque eso es el Bajo de Agrelo, que es arcilla, por lo cual ese ensayo nunca llegó a la luz porque llovía todos los días. ¿Qué pasó en el 98 respecto al 16? Tenemos plantado el Valle de Uco, chicos. El Valle de Uco nos ha salvado la 16. Y no solamente nos ha salvado, nos ha dado grandes vinos, históricos vinos, en el Valle de Uco, sobre todo en las zonas altas. ¿Y por qué? Porque tienen suelos que tienen alto drenaje. Acuérdense, los suelos del Valle de Uco, el 99% son suelos aluvionales, pegados a la cordillera de los Andes, piedra, arena, calcario, buen drenaje. Y la verdad que yo les diría, estoy tan feliz con la 16, como también estoy infeliz para las zonas como el este, como Agrelo, como Ugarteche, donde tengo suelos pesados, donde no tengo buen drenaje y perdí gran parte de la producción. Entonces, la 16 está bueno para buscar vinos de alta gama, y la mediana y baja gama sufrimos bastante. Pero en la alta gama te diría, está en el orden de la 2013, 2004, y 2016 y 2019, que para mí son cosecha de los últimos 20 años, así como muy, muy importantes en cuanto a calidad. Pero bueno, el problema ahí son las gamas medias y bajas, que es la que nosotros vivimos de la vitivinicultura, donde primero por las heladas, que tuvimos grandes heladas, especialmente tuvimos una el 2 de noviembre y otra el 16 de noviembre, que nos llevó el 50% de la producción, para que se den una idea. Después le sumamos las lluvias y después la podredumbre. Así que bueno, nada, tuvimos la cosecha más baja de los últimos 50 años, pero con calidad importante en las zonas altas. Interesante. Bien. ¿Querés, Marian, tenés alguna pregunta o arranco con la de los chicos? Sí, una más antes de que arranque con los chicos. Ale, para algunos que están conociéndote ahora a través de este encuentro, ¿cómo definís tu estilo de vino? ¿Cómo te definís como winemaker? No. Yo no tengo estilo. El estilo me lo da el lugar. Yo creo siempre, y es como principio y como concepción, respetar el paisaje del lugar e intentar llevar a la botella ese paisaje. No tengo estilos preferidos, no tengo formas determinadas de hacer vino, no tengo recipientes preferidos para hacer vino, no tengo barriles preferidos, voy adaptándome según el lugar a las posibilidades. Entonces ahí te digo, no sé, el viñedo Angélica, que está en Lulunta, 20 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, un poco hacia el este, pegado al río Mendoza, una zona bastante cálida. He plantado garnacha, de hecho, porque es una zona más bien para variedades mediterráneas. Me salen Malbec potentes, que necesito madera para acomodarlo, con taninos dulces, con concentración.
y hago Malbec en El Cepillo, 160 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, hacia el oeste, zona fría, marginal, tiene tensión, acidez, mucho más liviano, más parecido a un Pinot Noir que a un Malbec. Entonces, bueno, la verdad que yo lo que intento es eso, es respetar ese lugar y me dejo llevar por esa situación y no intento llevar yo la situación de cosecha o de extracción a mi gusto. Voy como respetando esas normas que tienen que ver con el lugar y es lo más difícil de aprender, porque ahí es que sacarte el ego encima, porque lo que vos querés siempre es, en cierta forma, dejar una huellita en el vino, pero no es mi caso. Súper interesante, súper interesante. Ale, ¿querés continuar? Bueno, empiezo a leer. Vas a ver, Ale, que vamos a ir como cambiando de tema, de una pregunta a otra, no hay pero problema. vamos ahí y como para no perder. Normalmente a la medianoche, cada 2 o 3 días me meto, hago vivos en Instagram y voy respondiendo así. Es un poco loco, pero está divertido. Bueno, ahí va entonces, todas juntas. Juan pregunta, ¿qué beneficios tiene el hacer una maceración en frío cuando después vemos sensaciones organolépticas en boca producto de esa maceración? En algunos casos es conveniente porque mira, hay grandes grupos de aromas, tenés los tiolados, que son los más cercanos al Cabernet Sauvignon, que podrían ser las cisteínas, y eso se ven favorecidos fuertemente la extracción en agua y no en alcohol. Entonces vos lo que haces con la maceración en frío es extraer más aromas, y luego vas a macerar post-fermentativo menos para no perderlos. En el caso de los Malbec de zonas bajas, vos tenés más un tipo de aromas que se llaman carotenoides, están muy ligados, por ejemplo, al aroma violeta, que es la betolanona, donde necesitas extracción en alcohol. Entonces, no es tan necesaria una maceración en frío, más bien necesitas una maceración o vas a tener una extracción máxima de esos aromas con 7, 8 grados de alcohol. Entonces, la maceración en frío no te va a aportar nada, solamente vas a sacar color, que luego lo vas a poder sacar durante la fermentación común. Y después un Malbec de altura, por ejemplo, que tenés una cierta cantidad de tiolados que dan las especias, dan estos sabores que si bien no vienen a ser piracinas netamente como lo sentimos nosotros, que es el pimiento asado o los eucaliptus, tienen ciertas especias, podés llegar a hacer maceraciones de periodos cortos en frío, siempre y cuando la fermentación luego no supere los 25 o 26 grados. Porque también hay un error ahí que mucha gente comete, que es hacer la maceración fría, y luego hacen fermentaciones a 30, 31 grados, donde prácticamente los perdés a estos aromas. Entonces tiene que ver mucho con entender la dinámica de los tipos de aroma que te va a dar las temperaturas que manejás en tus suelos y el estado hídrico. Cuando hablamos de calcáreo, tenemos que pensarlo directamente a mejor retención hídrica y sobre todo es bueno en zonas altas donde tenés arena y no vas a poder llegar a tener estrés hídrico y el mecanismo de formación de estas moléculas se corta y se forma mucho más carotenoide o frutas rojas. No sé si quedó... Súper. Y continuando con el tema, Juan mismo pregunta cómo podemos corregir en una fermentación de cepas blancas una elevada acidez. Hay formas de corregirlo que están autorizadas, es el uso de carbonato de magnesio o carbonato de potasio, pero si tienes una elevada acidez es mejor dejarla, te va a gustar. A mí una sola vez me pasó que, ¿conocen el San Felicien Dux? Es un semillón cosechado con botrytis. En la cosecha 2006, estábamos construyendo la bodega que tenemos en Vistaflores, entonces yo iba y volvía entre Agrelo y Vistaflores, que es 1 hora y media. Iba 2 o 3 veces al día hasta Vistaflores y volvía. Y en una de las idas, pruebo el vino y le digo, no, a esto le falta un poco de acidez. Saco una cuenta rápido, ahí en el tanque, no hago orden de trabajo, nada, le digo al chico que trabajaba conmigo, Claudio, que sigue trabajando en la bodega, el encargado de bodega,
le digo, mira, agregale 100 kilos de tartárico. Me mira, pero no me dice nada, como yo lo dije muy seguro, me fui a Vistaflores. Cuando volví, voy a probar a ver cómo ha quedado, pruebo, me tomo y se me pararon los pelos de la oreja. Le digo, fue tremendo, porque eran 10 kilos los que había que agregar, no 100 kilos. Entonces, bueno, ahí hice la corrección con carbonato de magnesio, tardó un mes, pero no se los aconsejo. Angie pregunta, ¿crees que cambió la percepción de las nuevas generaciones sobre el vino argentino? Sí, fuertemente. A ver, cuando yo salía a los 20 años, tomaba vino y me decían borracho. Y hoy sos snob, digamos, sos cheto porque tomás vino. Así que creo que ha cambiado fuertemente y se ha entendido que es parte de una cultura, de un trabajo, que no tiene nada que ver con otro tipo de bebidas. Creo que a poquito va cambiando, y también es importante que nosotros, los que hacemos vinos, entendamos estas tendencias también de vinos. No solamente dejarnos llevar por el ímpetu del paisaje, sino también por las necesidades del consumidor. Pero sí ha cambiado. Bien. Sofía Velo tiene una pregunta que la vamos a hacer después porque ya tiende a la gastronomía, y para no perder el hilo vamos a seguir con estas. Después vamos a hacer las consultas sobre Casa Vigil, que hay más de un cocinero que le interesa. Preguntan por acá, hola, ¿le puedes preguntar si el proyecto de hacer una garnacha monovarietal, y en cuál de las marcas se elaboraría? Si este año salimos, la primer garnacha que planté la traje de Gredos en contrabando hace 9 años. Hay una zona a 80 kilómetros de Madrid, al sur, que son las sierras, y ahí hay garnacha y me traje plantas de ahí. Hoy hemos plantado casi 16 hectáreas de garnacha. Este año sale por primera vez como monovarietal en la línea DB. Ah, bien. Venía haciendo un Malbec garnacha. Venía haciendo un Malbec garnacha y ahora ya largamos con un garnacha puro. Buenísimo. Maxi pregunta, ¿por qué la vid es una raíz falsa fasciculada? A ver, la vid por composición, la vitis vinífera es pivotante. Y cuando empezamos a utilizar los pies americanos, tienen fasciculada. La realidad es que al ser una liana, tiene distintas adaptaciones las raíces. Y vos podés encontrar la raíz pivotante o 16 raíces pivotantes de la misma planta. Entonces es muy complicado definirla como pivotante, nada más. La fasciculada tiene que ver con distintos tipos de suelo, y especialmente no acá, porque acá no tenemos estructura en los suelos, pero en los suelos, por ejemplo, en Francia, que son suelos más desarrollados, más antiguos, y tenés perfiles bien marcados, hay sobreperfiles que se desarrollan mucho más que sobre, como acá, que directamente es en profundidad. De hecho, para que se den una idea, tenemos raíces encontradas hasta 12 metros de profundidad. Bien. Cambiamos de tema. Juan Martín pregunta, ¿cómo derivaste de agrónomo a jefe de enólogos y cómo se llevan las dos profesiones? Mira, en Mendoza, cuando estudias agronomía, también te recibís de enólogo. Y toda mi primera línea son en agrónomos. Nosotros tenemos, de hecho, Sejanovic es agrónomo también, que fue quien me llevó a Catena, básicamente. Tenemos una visión que lo más importante es el viñedo, y en la bodega lo único que hacemos es cometer errores. Así que estamos muy enfocados en el viñedo. Y tenemos grandes enólogos que nos ayudan muchísimo porque son más meticulosos y trabajan mucho mejor en bodega que los agrónomos, con una visión limitada a bodega. Entonces, nosotros pensamos en tener una visión más amplia hacia los viñedos. Se llevan bien las profesiones. Hace un tiempo no era así, hoy creo que se ha entendido la función y la idea de cada uno. Y de hecho, gran parte de los enólogos se han metido en la viña, por suerte, y eso va a ayudar a que mejore la calidad en general de la Argentina.
Buenísimo. Ya estuvieron hablando de cosecha, yo capaz me perdí los años, pero acá Diego pregunta sobre la 19 puntualmente, si va a ser la gran cosecha de los últimos años. Yo siento que sí, siento que supera la 13, ya teniendo los vinos bien maduros y en algunos casos embotellados, pero las parcelas recién voy a embotellarlas dentro de 4 meses y tengo grandes vinos, estoy muy feliz. Creo que sí, he necesitado poner menos madera, tienen más sutileza, son más de fruta roja que de fruta negra, para que se den una idea. Cuando es fruta roja es menos caliente, cuando es fruta negra es como las mermeladas, son más de años calientes. Entonces, creo que vamos a tener una gran cosecha, me encanta la 19. Buenísimo. Gabriel pregunta, dice que nos cuentes por favor tu viaje hacia los 100 puntos Parker. La verdad que no fue un viaje, la verdad que fue, yo creo que ha sido un reconocimiento, sobre todo en principio de la Argentina. La Argentina tiene 300, 400 años haciendo vino, y creo que nos lo merecíamos hace rato. Creo que es parte de nuestra historia. Luego la empresa donde trabajo, Catena, lleva 100 años en Gozo, y después unos equipos de trabajo bárbaros que llevamos juntos 20 años. Pero sobre todo creo que nos ayuda muchísimo a tener visibilidad como país. Porque yo sé que en Estados Unidos hay 100 puntos. Colgin, no sé, hay 5, 6, pero la verdad que uno no se acuerda quiénes son. Pero sí te acordás que en Napa hay 100 puntos. Y creo que eso es lo que tenemos que aprovechar y usar para la vitivinicultura en general. Bien. El viaje fue loco, fue muy loco. Fue mucho trabajo y todo esto que estamos hablando, y fue divertido, y en lo personal fue así, y una satisfacción enorme. Cuando me enteré de los 100 puntos, estaba con mi mujer, que llevamos 24 años juntos, y estamos en una ruta, volviendo de un viñedo, y paré la camioneta, me di un beso, y me bajé de la camioneta, estuve 1 hora llorando contra un alambrado, me subí, me vine a casa y me puse a servir platos de camarero en el restaurante nuestro, así que fue un poco eso. Qué lindo. Oscar dice, ¿en qué proyectos estás trabajando hoy y cómo ves el futuro del sector? Bueno, estamos trabajando básicamente en 2 líneas fuertes. Una es nuevas zonas. Hemos plantado en Chañarmullo, en Famatina, en Angulos, en Casa de Piedra en La Pampa. Estamos con un proyecto grande en Tolombón, en Salta. Estoy intentando convencer a Catena que me deje plantar en Tandil. Así que bueno, ese es un lineamiento para mí fundamental, y el otro aspecto que estamos trabajando es todas las variedades mediterráneas que les decía, Cariñán, Garnacha, Monastrell, algunas blancas. Estoy con esos 2 lineamientos, y dentro de eso varias cosas, pero eso es lo más importante. ¿Y el futuro del sector, cómo lo ves? Mira, yo creo que y me da pena, este tema de la pandemia lo que está haciendo también es concentrar aún más la actividad, y eso no es bueno. Pensemos que hay una gran cantidad de bodegas que viven de vender su vino en la bodega, del turismo básicamente. Eso ha desaparecido, así que tenemos que ver y replantear dentro de unos meses qué ha pasado con todo esto, que venía muy bien. Venían apareciendo todas estas pequeñas bodegas, gracias a este empuje que teníamos en Mendoza de turismo, con vuelos directos de Brasil, con llegada de europeos, y eso es lo que me tiene un poco asustado. En lo general, creo que estamos frente a una gran oportunidad, porque Europa no ha podido proveer los grandes mercados de vino, y nosotros hemos podido, y estamos mandando a Estados Unidos, a Canadá y al mismo Europa mucho vino, y vamos a reemplazar a colegas de otros lugares del mundo. Nosotros tenemos la posibilidad de tener una gran relación precio-calidad en todas las gamas,
no hablo de Catena, sino hablo en general de Argentina, y eso nos puede dar, sobre todo para el entry level, ¿no? Para el vino que se vende en supermercado, una gran fuerza, y volver a mover todos estos viñedos que se estaban perdiendo. Vamos a ver cómo termina, pero no son malas las perspectivas en general. Bárbaro. Rodolfo pregunta sobre el desarrollo de la Bonarda, tanto en el enemigo como en Catena. Bueno, la Bonarda la empecé a desarrollar con los single vineyard del enemigo, que son 4. Se vendían a Noma y a Gaucho Grill, y después empezamos a tener clientes muy específicos. La Bonarda empieza también en el 2008 con el enemigo, y ahora en Catena hemos sacado el Nicola Catena, que ha tenido una repercusión enorme, y hay un grupo de gente que está trabajando fuertemente por la Bonarda en la zona este de Mendoza, y veo que hay un desarrollo interesante. Creo que a veces se ha encarado mal la idea de que sea el próximo Malbec, y lo que tiene que ser es el acompañante del Malbec. Lo que logramos con el Cabernet Franc en su momento, sabiendo que tenemos solo 1000 hectáreas y 45.000 de Malbec, tenemos que lograr con la Bonarda. Así que es un trabajo a largo plazo, y no tenemos que equivocarnos en ponernos en veredas distintas con el Malbec, sino en la misma vereda para que sean complementos. Claro. Gustavo dice que nos recomiendes 3 Pinot Noir argentinos. Empiezo por... les voy a decir uno que a mí me gusta muchísimo, que es Marcus. No sé si lo han probado. Porque para mí lo más fácil es decirle Chacras y Noemia, por supuesto. Chacras y Bardas, que los cuales tomo algunas añadas. Pero me parece que Marcus está bueno porque tiene una relación precio-calidad increíble. Es muy fácil. No les voy a recomendar ninguno mío, porque si no es medio raro. Prueben el de Alto Cedro, de Karim Musi. Me parece que está súper interesante por el precio-calidad. Y en un estilo totalmente distinto, con una idea totalmente distinta, lo que hace el Laureano Gómez también está muy bueno. Bien. Para no irme a los top, los caros que salen 5.000, 10.000 pesos, qué sé yo, eso ya es otra cosa. Sí. Bien. Alexis pregunta, ¿se está analizando la utilización de algún tipo de madera que no sea la tradicional? Se está trabajando mucho con acacia. Yo trabajo bastante con acacia en vinos blancos. Castaño es una madera que se utilizaba antiguamente, se está usando, y no hay mucho más. Hay algunas cositas más, casuarinas y tal, pero que se esté trabajando seriamente y con un desarrollo fuerte son esas 2 maderas sobre todo. Bien. Marian, vos si querés ir sumando algo sobre lo que va contando Ale, frename, ¿eh? Sí. Ahí le quiero preguntar a Alejandro, ¿cómo estás viviendo todo esto? ¿No? Hablaste a través de tu experiencia cómo fue cambiando justamente el mundo del vino argentino, cómo fue creciendo la percepción. Y hablaste de distintos lugares, ¿no? Hoy de Tandil, bueno, de otros. Hoy estamos viviendo un proceso de romper barreras, límites, latitudes y altitudes. Hay viñas plantadas en Jujuy, en Chubut, que muchos dicen que es uno de los grandes lugares justamente para el Pinot Noir. Hay en Tandil, hay en Chapadmalal, hay en Entre Ríos. 18 de las 24 provincias ya tienen vides plantadas. ¿Cómo vos en lo personal estás viviendo, porque te noto entusiasmado, este proceso de autodescubrimiento constante del vino argentino? Mirá, lo más interesante que hace muchos años en una visita a Galo en Estados Unidos, los tipos me dicen, en todos los estados, acá en Estados Unidos, incluido Alaska, hacemos vino. Digo, ¿cómo en todos los estados? Sí, en todos. Y dije, ¿nosotros qué estamos haciendo? Que hacemos nada más que en una partecita del oeste. Y me parece que es fundamental. Lo estoy viendo muy bien, estoy súper curioso. Un poquito caliente porque ya llego a los 50 y no voy a tener tiempo de verlo a todo, pero intentando, viste, descubrir y conocer. Entre Ríos, Corrientes ya tenían en su momento bodegas. De hecho, hay una teoría que por ahí ingresa la uva, no por... Hay 2, 3 teorías, ¿no? Una es por ahí, otra es en Santiago del Estero, y otra que viene desde Chile por La Serena. Pero
me parece que es súper interesante porque desarrolla, cuando uno hace vino, tiene que ver con una cuestión cultural, porque hay un cambio de vida, te dedicas a eso. Entonces, produce cambios a nivel social. A veces no son buenos y a veces, normalmente son muy buenos. Entonces, estoy muy entusiasmado y con muchas ganas de probar y hacer cosas. Pero bueno, un viñedo te lleva 7 años, producir calidad 15. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde llego. Bueno, Rodolfo dice si tenés que pedir una botella de vino, ¿cuál sería? ¿De cualquier lugar? ¿De cualquier mío? Parece que si sí. es mío... Ah, sí, ahí dice Rodolfo que sí. San Felicien Cabernet Merlot del año 97. Ese sería, si tengo que pedir una botella que no es mío, no lo hice yo, lo hizo Pepe Galante en realidad, pero es un vino de la bodega que me cambió la vida, y gracias a ese vino creo que trabajo en Catena, porque yo tenía 2 ofertas importantes de 2 empresas grandes para trabajar, y cuando probé ese vino me decidí rápidamente por que el futuro fuera Catena. Así que San Felicien Cabernet Merlot, y de hecho es uno de los vinos que me encanta hacer. El San Felicien Malbec debe ser el que más me cuesta hacer, porque es con el que te miden todo el tiempo, no solamente acá, sino afuera, que sale con la línea Catena, y cada año tengo que tener más calidad y tengo que hacer un poco más de volumen, y ahí es donde está la muñeca. Bien. Es como Álamos, es otra marca que es bastante difícil de hacer. Tan exitosa. Sí, pero es súper complicada porque es a donde todos van a atacar. Entonces, tenés que siempre estar mejorando. Es difícil. Cuando hago un single vineyard, cuando hago una parcela, cuando hago Nicolás, tengo la mejor uva de Mendoza para hacerlo. Entonces, si no lo hago es porque no soy buen técnico. Pero estos vinos donde tenés que trabajar con viñedos de terceros, donde tenés que estar todo el tiempo en el detalle mínimo, es para mí lo más difícil. Bien, continúo. ¿Están identificando y cultivando levaduras naturales endémicas? ¿Existe una cepa argentina de estas bacterias? Hace muchos años el INTA hizo una identificación y separación y producción comercial de cepas argentinas nativas. Nosotros estamos trabajando con un equipamiento que trajimos hace 2 años de España, donde estamos para cada viñedo reproduciendo la levadura que está en ese viñedo. Así que sí, estamos con eso. Gualtallarí, por ejemplo, tiene una cepa mucho más potente que la que tengo en el cepillo. ¿Se cortó? Y Agrelo, donde tengo la mayor, intentando eso, ¿no? Eso. ¿Te perdimos un poquito o fui yo, Marian? Sí, yo también. Te perdí un poco, Ale. Si podés repetir lo último. El final. Te perdí. El final. Decía que, bueno, parte del terroir para nosotros es que la levadura que utilicemos tenga que ver con el viñedo. En algunos lugares, como Gualtallarí, tenemos una diversidad muy grande, pero muy asociada, por ejemplo, a levaduras de Brettanomyces, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Y en Agrelo, donde tenemos una diversidad enorme, que no solamente es Saccharomyces cerevisiae, sino que tenemos muchos tipos, y ahí es donde tenemos que ver bien cómo trabajar y no producir problemas posteriores, ¿no? Bien. ¿Cómo ves este año de cosecha típico por la pandemia y si han surgido nuevas oportunidades a raíz de esto? Mirá, lo que les decía, creo que tenemos una gran oportunidad en el segmento de vinos de supermercado, donde nosotros normalmente tenemos altísima calidad y estamos en condiciones de exportar, también tenemos condiciones de cambio favorables. Así que
creo que podemos tener una oportunidad. Bien. Juan dice que es fanático del Pinot Noir, y de Mendoza, según tu criterio, ¿qué buscas o esperás encontrar un Pinot elaborado sea en nuestra provincia o en alguna otra región de Argentina? Creo que se cortó Ale. Sí, pensé que estaba pensando mucho, pero no, se cortó. Nah, esperá que se nos cortó un poquito. Mira, volvimos, ¿no? Sí, te escuchamos. Mira, estoy con un proyecto muy bonito que es de Laura Catena, donde el enólogo a cargo se llama Arroyo Urieta. Son 5 Pinot, se llama Domaine Nico, y la verdad que creo que tenemos condiciones especiales en las zonas altas donde podemos trabajar sombreando la uva, porque uno de los problemas que tenemos en las zonas altas es que está más cerca del sol, si bien tenemos más frío, está más cerca del sol. Entonces estamos trabajando en posicionamiento de hilera, en trabajo de canopia, y yo te diría como un estilo muy parecido a lo que es Chambol Musigny. Vamos por ese lado. Son de mucha fruta roja, pero sobre todo cuando no aparece fruta roja son más un estilo mineral, con menos potencia, pero más filo, más acidez. Creo que tenemos posibilidades de hacerlo, pero tenemos que trabajar más en la vitivinicultura. Tenemos que protegernos un poquitito de tanto sol. Bien. Eduardo pregunta si pensás que se puede reducir el sulfito en los vinos y cómo crees que se puede lograr. Mira, creo que es un trabajo sobre todo de limpieza y de manejo en bodega. Parte de lo que hago de trabajar con velo en blancos es con la idea de reducir sulfitos. Entonces yo trabajo con sulfitos al principio en la uva y luego recién cuando voy a embotellar. Y creo que se puede lograr. Todavía no, si bien estoy haciendo vino sin sulfito bajo la marca La Marchillana, estoy haciendo Criolla, Torrontés, son unos vinos los que llamamos naturales actualmente, que yo no estoy de acuerdo con el nombre, yo les digo sin sulfito, con un poco más de trabajo vamos a lograr buenas cosas. Bien. Gustavo pide algunos tips para comenzar a elaborar vinos sin viñedo propio. No, eso es fácil, porque podés alquilar tanques en bodega y podés comprar uva. El tema es no equivocarse en lo que comprás. Si tenés el dinero, es fácil. Si no tenés el dinero, es un poco más difícil, pero también se puede hacer. Pero hay uva y hay tanques disponibles en Mendoza, así que no hay tanto problema. Eso, si necesitas ayuda, le pedís contacto a los chicos y yo te contacto con gente que te puede ayudar. Bárbaro, gracias, Ale. Impresionante la cantidad de preguntas, ¿eh? Sí, no paran de llegar. Sí. Quiero aclarar no paran. eso para Pablo, para contar a Alejandro, si tuvieras impresionante. Sí, decime, Marian. No, eso. Es increíble la cantidad de preguntas que están llegando. Sí. Pablo pregunta, todos quieren saber qué vinos te gusta, evidentemente, porque dicen si tuvieras que elegir el último vino que pudieras tomar en tu vida, ¿cuál sería? Ya lo dijiste, no sé si hay unos Jerez. Tiene otro. Hay unos Jerez que los hace un equipo de trabajo que se llama Equipo Navazos. La Bota 36, un palo cortado. Me encanta. Ese lo podría elegir. Con pescado frito. Estaría feliz. Bien. Bernardo dice, ¿cómo hacen los Chardonnay con pelo de flor? ¿Las sembrás o se generan solas? ¿Y cuánto tiempo las dejás? Hice una trampa. En mi primer viaje a Yura, hundí en un velo una servilleta de papel que la puse en una bolsa de nylon y me traje eso. Y con eso lo sembré mis primeros barriles de Chardonnay. Y bueno, ahora ya se hace naturalmente. Así que me vení
que vendió la bodega, pero todavía hay vinos circulando porque los Panjón, los vinos amarillos, tienen 6 años, 7 años para salir al mercado. Así que bueno, armé mi primer velo con eso. Bien. Muy bueno. Valentín pregunta, cuando armaron Aleana y el concepto del enemigo, declaraste que buscabas hacer un vino a la vieja usanza, como se decían en los principios, pero tampoco es un vino natural. ¿A qué te referís con esa frase? ¿Qué tipo de procesos? ¿Qué distingue Aleana? No, mirá, antiguamente era más complicado porque se usaba el azufre, la mecha de azufre entera. Estamos hablando que se quemaba azufre en el vino. Yo hablaba de, por ejemplo, trabajar con racimo entero, con maceración carbónica en una parte, en no filtrar, en usar las metodologías del frío del invierno para limpiar el vino, en ese sentido, no usar levaduras seleccionadas, va por ese lado. Y siempre respetando el tema del anhidrido, que por eso empecé a trabajar con velos, y disminuyendo la cantidad de anhidrido, sobre todo en el momento en la guarda, que era lo que más me preocupaba. Porque podés llegar a tener niveles enormes de anhidrido y después nos preguntamos si nos duele la cabeza por el alcohol o por los sulfitos. Bien. Y la misma persona pregunta qué diferencia o de qué se distingue Aleana de Catena, ¿no? ¿Qué tienen de Las parcelas que utilizamos de viñedo, eso. Son distintas parcelas. Si bien hay muchos viñedos que los compartimos, es eso. Nosotros buscamos un tipo de vino que se da en determinadas parcelas, y en Enemigo y en Catena usamos otro para otro tipo de vino, pero no, en la elaboración, en eso, la verdad que hoy no hay diferencia. Bien. Acá otro de nuestros profesores estrellas que tenemos en Gato, Gustavo Precedo, pregunta cómo quedó el estudio de caracterización de las zonas de producción que estuvo a cargo de Roy Urbieta con los trabajos hechos en Davis. Se siguen haciendo, es uno de los proyectos que mantenemos. Eso justamente fue el primer trabajo que empecé haciendo en Catena y vamos a seguir haciéndolo, porque aparte vamos sumando zonas. Y como te decía, ahora le hemos sumado la variable año, que es la más interesante para mí en medir y en entender. Así que estamos trabajando fuerte. Roy no solamente está trabajando en investigación y desarrollo, sino que tiene a cargo hoy el proyecto Domain Nico, y estoy intentando que se haga cargo de otro proyecto más. Pasa que me encanta trabajar con Roy. Es un tipo súper meticuloso, empezó a trabajar conmigo en el 2006, pesando camiones, como basculero. Después se recibió en enología, después hizo la licenciatura, ahora terminó el máster, se ha formado en Davis, y tengo ganas también ahora que vaya un añito a Bourgogne. Pero bueno, es una de las personas con las que trabajo codo a codo todos los días. Bien. Juan Nacido pregunta... en la consulta. Consultino. Juan pregunta, ¿cómo es su relación con el departamento comercial, si los comerciales opinan a la hora de vinificar, teniendo en cuenta que saben qué estilo de vinos son los que más se venden? Lo que pasa es que hoy los que viajamos y vendemos el vino son enólogos y los técnicos, digamos. Entonces, yo te diría que es al revés. Nosotros le decimos qué es lo que tienen que vender. Creo que hoy vende mucho más el técnico que el comercial. Nadie quiere escuchar el comercial. Pero tenemos una muy buena relación. Y trabajamos, te diría, en la mañana yo hago 2 llamados. Uno es al que trabaja conmigo en fraccionamiento, al que tenemos el jefe de fraccionamiento, porque es el lugar donde tengo más problemas. Y el segundo es al jefe de exportaciones, la jefa de exportaciones, que es Cecilia Raskin, para preguntar si vendimos algo, si pasó algo, si hay alguna novedad de algo. Así que imagínate, así empieza mi día. Son las 2 llamadas fundamentales. Así que tenemos un trabajo muy estrecho, y en estos días se ha notado fuertemente ese trabajo porque hemos podido reaccionar rápidamente a las demandas posibles, y eso me ha gustado verlo realmente en la práctica.
Muy bien. Vladimir pregunta, ¿qué características tiene el suelo y clima de las parcelas de donde salieron el Adriana y el Gran Enemigo 100 puntos? Y si tienen un proceso de vinificación diferente. Mira, son diferentes. El Malbec se fermenta en barriles con 30% de racimo entero, viene de un suelo que es netamente un río seco, pero lo interesante es que tenés piedras y calcario abajo. ¿Qué más tiene diferente? Después se guarda en toneles de 500 litros, y en el caso del Gran Enemigo Gualtallarí, viene del mismo viñedo, pero es una parcela muy pequeña que solamente tiene calcario, es calcario puro. Tiene una capita de arena de 3-4 centímetros, pues calcario puro. Se trabaja con solamente un porcentaje de Malbec en racimo entero, y se fermenta y se guarda en fudres, en un tonel de 2000 litros. En el caso del Malbec, yo lo termino fermentando como vino blanco. ¿Qué significa eso? Que prenso antes que se seque el vino. No hago una extracción tan grande, no hago una maceración post-fermentativa. Lo prenso todavía cuando tiene 30, 40 gramos de azúcar, y termina fermentando como un vino blanco sin el olor. En el caso del Gran Enemigo Gualtallarí, se seca y ahí recién prenso. Bien. Eduardo pregunta, dice, la nueva tendencia es hacia vinos con menos alcohol. ¿Ustedes también van hacia allí? ¿Cómo creen que se puede lograr? Sí, claro, sí. De hecho, es increíble. De los Nicolás Catenas que hacía con 15,5 de alcohol a los que tengo hoy de 13,5 y 13, ha habido un cambio grande. Se logra específicamente para mí con trabajo de viñedo. Y vos me decís que, mira, hay un punto que es fundamental, dejar más rendimiento por hectárea. Siempre en términos de calidad hablábamos de pocos kilos por hectárea. Bueno, yo les voy a hablar de muchos kilos por hectárea, para tener una madurez más pareja y más larga. Si yo tengo más uva colgada, voy a juntar menos azúcar. Si tengo 2 racimos o un racimo con la misma planta, el que tiene un racimo voy a tener más azúcar, entonces voy a terminar teniendo más alcohol. Si tengo 2 racimos, ya repartís en 2, si tenés 3, en 3. Entonces vas a tener la curva de azúcar, no va a subir así, sino que va a ir subiendo lentamente, y va a ir madurando también los otros compuestos que nosotros necesitamos que maduren, las otras moléculas. Así que ese es un trabajo, por ejemplo. Trabajar muy bien el tema de riego, para que no sea ni mucho ni poco. Y eso significa muchas horas de trabajo en viñedo, midiendo y entendiendo cada sector del viñedo y regándolos diferente. Es mucho trabajo de viticultura, pero sí se puede. Momento de cosecha, obviamente, fundamental. Súper claro. Rodolfo dice, ¿fue un buen año para UCO? Sí, muy buen año. Muy buen año. Mejor para UCO que para Luján y Maipú y para la zona este, porque sobre todo en las zonas altas del Valle de Uco, las temperaturas son mucho más bajas, que hasta 5 o 6 grados menos, y más todavía que acá donde yo vivo. Así que es un gran año, sí. Especialmente para el Cepillo, te diría. Altamira, el Cepillo, toda esa zona. Y Rodolfo también pregunta dónde cosechás el Cabernet de Nicolás. Agrelo, una parcela que tenemos de 47 años. Son 2 hectáreas ahí, y normalmente utilizo un cuartel, que es el cuartel 5 del viñedo Adriana, y algún año puedo usar el cuartel 1 de Altamira del viñedo Nicasia. Algún año, no todos los años, pero los años que llega a buena madurez con el perfil que busco, hay años que lo voy a hacer solamente del Nicasia, pero no lo puedo usar todos los años. Y el Malbec es de Gualtallarí y de Altamira. Bien. Valentín pregunta si se puede recuperar el norte de Mendoza con vinos de calidad. ¿Qué proyectos vínicos tenés ganas de hacer todavía? ¿Alguna cepa, alguna región, alguna barrica? Sí, yo sigo con la idea de todos los varietales mediterráneos. Y creo que tenemos una gran posibilidad en algunos lugares de Syrah.
un Syrah y después Muvedre, creo que en Monastrell puede funcionar muy bien. Casa Castillo en Jumilla, por ejemplo, es muy parecido al norte de Mendoza, pero muy parecido. Llueve en 250 milímetros, 300 milímetros, temperatura de 40, 42 grados, y tiene de los mejores monastreles del mundo. Así que yo creo que hay posibilidad. Hay posibilidad. Claro, ¿no? Bautista, dijiste que tomas mucho Pinot. ¿Podés contarnos un poco de la línea de Pinot de Domaine Nico? Si mal no recuerdo, está Roy en ese proyecto. Sí, son 5 Pinot Noir de 2 viñedos nuestros. Uno que está a 5 kilómetros del centro de Tupungato, como siempre digo, a 5 kilómetros del Hilo, que es el restaurante que como en Tupungato, y el otro es de un viñedo que no es Adriana, pero que está en Gualtallarí a 1680 metros. Y son 3 parcelas distintas. Y cada una venimos trabajando ya hace 8 años, vinificándolos por separado. Al 6º año nos animamos a sacarlo comercial, porque hemos visto una consistencia en estas parcelas y estamos felices, estamos muy felices. Y estoy feliz de que me permitieron poner a Roy como responsable de ese proyecto, porque se merecía un proyecto de este tipo. El Pinot Noir es mi desafío para mis próximos 15 años, entonces tener a alguien con el que yo laburo muy bien me ayuda. Buenísimo. Juan Martín dice, bueno, nombraste a Tandil, dice, estamos en zona, ¿querés contarnos la idea más o menos de qué se trata? Caminando por Tandil descubrí que los finales donde empieza el calcario sería súper interesante para variedades blancas y algunas tintas. Pondría Nebbiolo, por ejemplo. Estuve viendo un par de campos, viste, que te plantan soja, qué sé yo, y después hay una parte que no se da. Esa parte que no se da me parece que se podría dar muy bien algunas varietales. Y estoy entusiasmado. Vamos a ver si lo entusiasmo a Catena. O sea que Catena... ¿Algunas como cuáles? No sé, ¿cómo? ¿Algunas como cuáles? ¿Algunas variedades? Nebbiolo. Quiero plantar Nebbiolo. Okay. Quiero plantar Nebbiolo. Tenemos influencia oceánica, tenemos calcario, plantándolo de tal forma que tengamos sombra a la tarde y tenemos bruma a la mañana muchas veces. Creo que podemos hacer algo. Buenísimo, lindo proyecto. Sangiovese también podría ser, ¿no? Bien, Laura, dice, vi en tu restaurante que vendes otras marcas. ¿Cuál es el criterio para seleccionar de esos vinos? Gente que necesita una mano. Nada más. Bueno. Ni siquiera me fijo si me gustan o no. Es solamente gente que necesita conocer la marca, que la conozcan en algún lugar, que eso. Qué bueno, interesante. ¿Crees que en algún momento la Argentina desarrolle la idea de denominaciones de origen controlado al estilo viejo mundo? Espero que no. Creo que nuestro trabajo y lo que intentamos con la identificación geográfica es determinar y entender cada lugar, pero no creo en las denominaciones de origen todavía. Las denominaciones de origen se dan en lugares donde tienen una historia trabajando en esto de parcelización y darnos cuenta que varietal funciona más por 300, 400 años. Nosotros llevamos en esta historia 20, 25 años, entendiendo cada zona. Antes plantábamos con otra idea y con otros requerimientos. Plantábamos para hacer volumen, cumplíamos los 90 litros por persona y teníamos que llegar de alguna forma. Hoy creo que estamos trabajando en otro aspecto y todavía nos falta tiempo para llegar a eso. Creo que ahora tenemos que entender qué va mejor en cada lugar, cómo cultivarlo en cada lugar, cómo elaborarlo, y no podemos poner reglamentaciones de cómo hacerlo. Entonces, nos va a llevar mucho tiempo.
Bien, Eduardo dice, si tuvieses que contratar un embajador de tu bodega, aún sabiendo que tanto vos como tus vinos son muy conocidos, ¿en qué debería hacer hincapié dicho embajador para vender tu producto? Primero, lo que yo me voy a fijar es que lea otra cosa que no sea vitivinicultura y que le guste la música y que principalmente le guste beber vino. Y no solamente vino de mi bodega, sino vino que le guste el vino. Para mí es fundamental. Y que le guste comer, porque si no tampoco vino sin comida, comida sin vino, es como cuando en la casa de mi abuelo faltaba vino y pan, no se almorzaba, porque no estaba la comida completa. Así que bueno, son aspectos más bien emocionales los que me rigen a mí. Bien. Eso. Valeria pregunta si tenés viñedos con el equipo en vasos. Tengo viñedos en vaso y tengo viñedos en varios sistemas de conducción. Sí, tengo y estamos trabajando bastante. Los primeros los planté en 2003 y en algunos casos me ha resultado, en otros no. Pero sí tengo. Pasa que se ven bonitos. Flavio dice, el Pinot es un vino que tiene... Seguimos con el Pinot, se ve que quedó ese tema. Bien. ¿El Pinot es un vino que tiene desarrollo en Argentina? Se está desarrollando fuertemente, por suerte. Creo que tenemos que encontrar nuestro estilo, como pasó con el Malbec. Es muy difícil llegar a un estilo de otras zonas vitivinícolas que tienen condiciones totalmente distintas. Entonces, bueno, tenemos que entender las otras zonas para comprender lo que nosotros sí podemos hacer y lo que no vamos a hacer. Pero sí se está desarrollando, por suerte. Cada vez más. Esa de cuántos litros elaborás anualmente no se las pienso contestar. No llegamos, me parece. Muchos, no sé ni dónde muchos. Muchos, ¿no? Muchos. Javier dice, no hay duda que estamos en el mejor momento del vino argentino en calidad. ¿Estamos en época en que Argentina esté haciendo mundialmente su propio carácter? Eso es lo que decía cuando me preguntaron por los 100 puntos. Creo que ahí es donde tenemos que sacar chapa y decir, Argentina está compitiéndole a Napa, le está compitiendo a Bordeaux, estamos compitiendo, no estamos pasando desapercibidos y me siento súper orgulloso de conocer a todos los chicos que están haciendo este trabajo y de juntarme con ellos y disfrutarlo en conjunto porque se lo merece. Tenemos que vienen trabajando hace 200 años y estamos llegando a este punto donde nos empezaron a conocer. Y bueno, ahora hay que empujar en conjunto, como les decía, tener el discurso y cada uno que le dé el color que quiera, pero el mismo discurso, entendiendo que es la realidad lo que estamos diciendo, ¿no? Así que sí. Bárbaro. Rodolfo pregunta, ¿el sur es el futuro para los viñedos por el calentamiento global? Como me dijo Catena, tiene dos posibilidades, irse al sur o al oeste. Elija usted. El oeste, para nosotros, es la cordillera. A medida que subís, tenés 1 grado menos de temperatura cada 100 metros. Entonces, tenemos que decidir en qué funciona mejor para la calidad. Y en eso estamos, plantando en el sur y plantando en el oeste. No te podría decir cuál prefiero en este momento. Ok. Alexis pregunta, ¿qué opinas del posicionamiento que está teniendo el Merlot en el noroeste? Si pensás que se va a abrir paso por sobre el Cabernet Sauvignon. Es una pregunta más de mercado, te diría. Nosotros tenemos grandes Merlot y tenemos gente que hace muy bien el Merlot, qué sé yo, Mariano Di Paola, te diría que es un maestro del Merlot. Mismo Laureano Gómez está haciendo unos Merlot muy interesantes en otro estilo. Pepe Galante también está haciendo cosas increíbles en Salentine, ¿no? Y, tenemos grandes elaboradores de Merlot. El tema es si el mercado lo va a aceptar. Miren, yo siempre digo que en mi caso me es muy fácil porque yo soy, antes que elaborador de vino, soy tomador de vino.
y dentro de la curva de Gauss, soy lo normal. Lo más simple, lo que te gusta a vos me va a gustar a mí, soy de lo normal. Y hoy a mí el Merlot todavía no me termina de llamar la atención. Si bien hago Angélica y me encanta, todavía no me explota el concepto de Merlot, y a nivel mundo tampoco lo veo. Creo que necesitamos un poquitito más de desarrollo comercial para empezar a... Creo que la gente entre un gran Merlot y un gran Malbec está eligiendo el Malbec. Y bueno, hay que entender por qué. Y eso es lo más difícil, obviamente, entender el por qué. Bien. María Belén, otra cocinera, dice, ¿qué cepa recomendás para hacer un helado, sabiendo que las grasas, azúcares y temperatura negativa pueden influir? Sauvignon Blanc, Torrontés. Torrontés me encanta en helado porque se baja todo el nivel terpénico, pero quedan los aromas florales, que está buenísimo para hacerlo. Las garnachas como la que hace Versacrum me parece que puede funcionar muy bien como un tinto. Tiene más acidez y con el dulzor va a funcionar muy bien. Los Malbec hechos sin piel, estilo rosado, pueden funcionar también bien. No el Malbec macerado, sino esos Malbec. Hay un Malbec que hace Viña Socul. ¿Conocen esa marca? Es de Tomás Stallinger. Lo hace con maceración carbónica, pura maceración carbónica. Eso para helado puede funcionar muy bien, muy bien. Bárbaro, muy bien. Luciano, ¿vamos hacia vino sin madera? No. Pregunta. No vamos hacia vino sin madera. ¿Van a haber vinos sin madera? Sí, y tienen que haber. Creo que ahí está creo que eso es lo importante de entender para que podamos llegar a más público y más consumidores. Tener una gama y un abanico de vinos que van de los de sin madera con acidez, los de sin madera con menos acidez, a vinos con mucha madera y mucho alcohol y menos acidez. Creo que eso nos va a permitir abarcar mucho más el público en general, el consumidor en general. Lo que es importante es encontrar dónde podés hacer cada uno de esos vinos, que es lo más difícil. Yo qué sé yo, los Malbec sin madera me gustan de la zona de Eugenio Bustos, que tienen una buena acidez, son jugosos, no necesitan concentración y tienen mucho sabor. Pero bueno, eso es lo más difícil, ¿no? Bien. Julián dice, además de Argentina y Chile, ¿qué otros países de América Latina tienen buenos suelos para sembrar uva y qué uva? Dice, por ejemplo, Colombia, seguramente... tenemos Gato Umas Colombia acá participando, tal vez Julián es uno de ellos. Siempre hablo con amigos colombianos que, pensando en lo que pasa con el café y con las alturas y la acidez en café y todo lo que pasa, deberíamos pensar en algunas zonas para viñedos. A mí me gusta mucho Bolivia para hacer vinos. Tiene suelos y tiene viñedos antiguos. En Perú están reconvirtiendo, porque habían plantado justamente Merlot y habían plantado Cabernet Sauvignon en una zona que va mucho más cariñana, donde va mucho más Tanat, donde van mucho más otros tipos de varietales. Creo que Uruguay también está encontrando salirse de la lógica del Tanat puro y han plantado variedades blancas muy interesantes, están plantando Nebbiolo, están plantando, creo que hay lugares que están dando la vuelta y está muy bueno. Pero te diría que Bolivia y Perú son lugares que pueden funcionar muy bien. Que funcionan bien, de hecho, porque se hacen vinos y muy buenos. Rodolfo pregunta, ¿para el Cabernet Franc el mejor terreno es el Cepillo? Bueno, cambiemos de tema. Es una discusión que tengo grande. Creo que sí. Pero no lo pongo puro nunca, porque si no serían vinos que comercialmente tenían que salir en 10 años. Entonces, ese porcentaje de Malbec me ayuda a cortar esos tiempos. Okay. Eduardo dice, hoy se está usando mucho racimo entero a nivel mundial, España fundamentalmente. ¿Qué opinas? Empecé a usar racimo entero en el año 2003. Y el primer vino que saqué con racimo entero fue en el 2004,
el Single Vineyard Nicasia y el Single Vineyard Gualtallarí, que acá en Argentina lo tenemos como DB Vineyard Designator. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en las bodegas de Catena tenían las máquinas seleccionadoras con las vibradoras y todo eso, lo hice sacar y chao. No lo entendí nunca. Yo tengo una formación más borgoñesa y que trabajan con racimo entero. No es que lo inventé yo, lo copié. Pero ahí nomás lo saqué. Así que sí, vengo trabajando con racimo entero desde hace muchos años. Creo en el racimo entero. Bien, Rodolfo pregunta también, ¿qué decís de la Adriana Whitestone? Eso fue un desafío personal, poder competir en la Borgoña con vinos blancos. Ese desafío me lo puso Laura en la cabeza, Laura Catena. Viajamos juntos un par de veces a Borgoña, estudiamos, después seguí yendo. Me hice muy amigo de Ruló, que ahora está haciendo vinos en Chacras, y empecé a ir todos los años y a entender, y yo ya venía vinificando del 2005 separado parcelas de Chardonnay del viñedo de Adriana, que después los iba mezclando, pero 1 o 2 barriles los embotellaba de cada una de esas zonas y veía la consistencia año a año, y en el 2009 nos arriesgamos y creo que nos salió bien. Estoy contento con esos vinos, la verdad que estoy muy, muy contento. Pero creo que más allá del Chardonnay, el Cabernet Franc o Malbec, ese viñedo particularmente es especial. Es un viñedo que, a ver, para que ustedes se ubiquen, Gualtallarí es un abanico aluvional entero, bastante antiguo, 60 millones de años. Y hace unos 15 millones de años salieron unos cerrillos nuevos que se llaman del Jaboncillo, y el viñedo de Adriana está acá, al lado de los cerrillos. Entonces tiene un cono aluvional propio y con una concentración de carbonato de calcio mucho más elevada que la otra parte que siguió lavándose por la bajada del aluvión. Entonces es un viñedo muy, muy particular. Le llamamos el monasterio, hay varios viñedos ahí en el monasterio, en la zona del monasterio, y el primer viñedo que se plantó en esa zona fue el de Catena, que yo lo fui a ver en el año 93, 94, y me pareció una locura porque era ese viñedo y todo el otro no había nada. Y ahora llegó a Gualtallarí y está todo plantado. Así que bueno, creo que esa fue una gran pegada de Nicolás Catena, que no le hizo caso a los técnicos que le decían que se iba a helar, que no iba a madurar la uva, y miren, ahora ha determinado que es la zona más famosa de Argentina, ¿no? Bien, Valentín, ¿se puede estirar la fermentación alcohólica más de un mes, por ejemplo, hasta 45 días con temperaturas más bajas? Sí, de hecho en los vinos blancos te pasa. Cuando vos trabajás en vinos blancos, donde antes de fermentar con frío decantás y queda el mosto cristalino, podés llegar a terminar de fermentar en septiembre, en octubre. Ahí alguien me preguntaba algo que me parece interesante para agarrar con otros. ¿Son pioneros en el Valle de Uco? No. No, en el Valle de Uco ya había muchos viñedos, había mucho plantado, sobre todo en la Consulta, en Tupungato, en las partes más bajas, en el Peral, hay viñedos de 100 años. Sí en Gualtallarí, en eso fue Nicolás Catena pionero, ahí sí. Y en el Cepillo, para que se den una idea, es el último viñedo al oeste, lo que plantó Catena, y ahora yo planté para el enemigo el más al oeste, sería oeste-sur del Cepillo. Bien. Luis dice, brasilero él, ¿qué piensas de Brasil como un nuevo jugador, principalmente con los espumosos? No, y con los vinos tintos también y blancos. Yo creo que con el aumento de la calidad, perdón, un poquito más de vino me trae. Tráeme la botella. Estoy pidiendo a mi hija que está cumpliendo años, che. 8 años cumple. Ahora le cantamos creo un feliz que cumpleaños todos. No, vos sabés que lo de Brasil es importante lo que está pasando, porque hay un aumento de la calidad y hay viñedos increíbles en zonas que no eran pensadas, como en San Pablo, Gaspari. Hay cosas interesantes, hay unos vinos muy interesantes de Cabernet Franc, Valmarino, bueno, hay cosas. Y bueno, de a poquito, todo lo que se está haciendo en Canelo, cerca de Porto Alegre, en Gramados, toda esa zona también está tomando dimensiones importantes. Así que me asusta porque nos va a sacar mercado.
eso. Bien, y así como decís de Brasil, ahora los uruguayos, como Alberto en este caso, pregunta qué opinas de los vinos de Uruguay hoy. Estoy muy contento con los vinos de Uruguay, porque en los últimos 15 años ha habido un cambio fuertísimo en lo que decíamos, la lógica del TANAT. Perfecto. La torta. Sobre todo en la lógica del TANAT, que hay TANAT muy bueno, y sano, bueno, ya conocemos todas las bodegas, pero creo que han aparecido jugadores nuevos que están apostando a otros tipos de varietales, blancos, tintos, del viento, por ejemplo, de los vientos. Los otros días tomé un Nebbiolo que estaba impresionante, con sutileza, precisión, hay unos Pinot nuevos. Bueno, creo que esta modificación, tanto en la calidad de los tradicionales como los nuevos, meten a Uruguay en la cancha, y de buena forma, con buenos vinos. Bien. Con otra bodega mendocina que compartieron los 100 puntos Parker fue Viña Cobos. ¿Qué opinas del posicionamiento que están dejando sus enólogos tan jóvenes? Un poquito ya lo dije, ¿no? El Cobos fue con Sacklin. Parker sacó este año Sebastián Zucardi. Pero más allá de eso, que no importa es eso. Creo que el posicionamiento del vino argentino es fundamental. Y siempre tenemos que pensar que el desarrollo de los 100 puntos no tiene que ver con una persona, sino con equipos enormes que ya venían trabajando. Es como que dijera, Vigil tiene 100 puntos. No, miren, tiene Pepe Galante, tiene Nicolás Catena, tiene Alejandro Sejanovic, tiene Reginato, es un equipo enorme que se vino desarrollando, algunos se fueron, otros se quedaron, y tiene que ver con eso, con una idea, con un concepto que se viene trayendo en la empresa esta de generación en generación, y en los técnicos que van sucediéndose. Es la conclusión ni siquiera la conclusión, es decir, estás haciéndolo bien, pero los puntos en definitiva son opiniones de una persona y son subjetivas. Entonces tenés que tomarlas desde ese lugar también, ¿no? Más allá de la influencia que puede tener. Podés o no estar de acuerdo. Y si no estás de acuerdo no tenés por qué estar de acuerdo, digamos. Los gustos son personales, únicos, y totalmente respetables. Bien. Lo que digo que no es solamente ni yo, ni el mono en Cobo, ni el Seba, digo, es un camino que se ha recorrido. Y te tocó, por suerte, estar en ese momento, pero podrían haber estado vos, y los 100 puntos iban a estar. Como dicen, la camiseta queda, los jugadores pasan, ¿no? Hasta ahí, mira. Saludos de México, dicen por acá. Mi pregunta es, ¿qué tipo de microclimas hay allí en Mendoza? Mira, para entender la dinámica de Mendoza, pensé que estás en montaña, cada 100 metros que subís 1 grado menos, pero estás más cerca del sol, tenés más insolación. Y por ende, al ser aluvional, tenés distinto tipo de suelos. Entonces, esa es la lógica en general de Mendoza. Después tenés zonas muy particulares. Una zona que se va a desarrollar en los próximos años es, por ejemplo, Las Carreras, que es un valle adentro de otro valle, o en el mismo Cepillo, que tenés 2 zonas, una parte que es coluvial y otra que es aluvional, entonces tenés piedra cuadrada, con chistos, con menos retención de agua, y una parte que es más aluvional, con arcilla, que tenés más retención. Bueno, muy pendiente, pero tiene que ver sobre todo con que estamos pegados a la montaña y tenés cambios bruscos de temperatura, suelo en pocos kilómetros. Muy bien, clarísimo. Y ahora para la pregunta de Sofía, pobre, que dije después lo hablamos y ya pasaron como 80 preguntas, más a lo gastronómico, sobre Casa Vigil. ¿Cómo está funcionando hoy con el tema de la pandemia? Y si es cierto que están haciendo viandas al vacío. Sí, a ver, yo tengo 8 restaurantes. El de la bodega está totalmente cerrado y no está funcionando. Ahora tenemos 3 restaurantes que están trabajando con comida al vacío. Después tengo unos bares que están funcionando con los deliveries normales, deliveries propios. Estamos haciendo menú del día. Hemos abierto una fábrica de pastas caseras. Hemos abierto
un delivery de solamente de hamburguesas gourmet, hemos abierto un delivery de pizzas gourmet. Este fin de semana que viene vamos a estar inaugurando un almacén, como un almacén o roticería, en la calle Arístides, donde yo tenía un bar muy grande y se divide en dos, una parte la pasamos al almacén. ¿Qué más? No sé, estamos todos los días buscándole la vuelta, tengo 353 empleados. Así que más vale que me encuentre la vuelta o termina todo rápido. Yo siempre digo que es como la sensación que tengo es estar jugando al ajedrez con el diablo al lado del precipicio, ¿no? Es como cada posición, cada cosa que tomamos, tiene que ser con mucho cuidado y no podemos meter la pata. Hasta ahora no hemos rechazado ni un cheque y hemos pagado los sueldos, así que vamos, pero durísimo, como le está pasando a todos, ¿no? Sí, el rubro está complicado. Cari pregunta, y esto es para cerrar, porque ya vamos a ir cerrando, la verdad que dijimos una hora y pico y ya nos fuimos, así que vamos a ir cerrando por acá. ¿Con qué clase de olivos cultivan? Tengo mucho arauco, que es como la criolla nuestra, y me encanta, y hemos desarrollado arbequina, manzanilla, y tengo empeltra, y voy a seguir plantando ahora arauco. Me gusta mucho el arauco, me parece que es un varietal que nos distingue como país, como decimos Malbec, para decir arauco. Lo hablo mucho con el hermano Sebastián Zucardi, que es un fanático también del aceite de oliva, y creo que tenemos que darle esa identidad al aceite de oliva mendocino y argentino, porque es nuestro varietal. Sí. Bueno, Marian, no sé si Mariano Fresco, si anda por ahí, que se nos perdió, si quieres hacer alguna última pregunta o algo, o si no, ya vamos cerrando y lo liberamos, Alejandro, agradeciéndote sobre todo que desde el cumpleaños de tu hija no sabía, si no hubiéramos programado otra fecha, pero bueno. No pasa nada. Pobre no pasa hija. nada. Hemos estado festejando desde anoche. Anoche nos hemos acostado a las 3:30 de la mañana mientras nos hacían trucos de magia. Así que hemos estado divirtiéndonos. Bueno. Alejandro, te agradecemos infinito por el tiempo. La verdad que hay un montón entre todos estos comentarios hay un montón de mensajes agradeciendo, que sos súper generoso, la verdad que sí, un gusto. Y se siente. Quedamos en contacto, porque una de las cosas que empezamos con la conversación fue, tenemos poco contacto con Gato Dumas, así que acá ya queda la línea abierta para seguir trabajando juntos. Yo estoy en lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, súper generoso desde el primer momento, así que te agradecemos un montón un placer. Por todo este tiempo. Un gusto, y muchas gracias a todos por gastar parte de su domingo con mi charla. Así que nos vemos, un beso y se cuidan. Un gusto. Gracias, igualmente. Chau, chau. Chau, chau.